No desampares a mi hijo. Un milagro divino revelado en el plan de Dios para su transformación en el tercer año de Joacim, rey de Judá. Un clamor resonaba en las calles polvorientas de Cafarnaúm. En un tiempo de desesperación y caos en la tierra de Israel, donde la opresión romana pesaba sobre el pueblo, un líder de la sinagoga llamado Jairo, conocido por su fe y devoción, se encontraba en una prueba sin precedentes. Su hija, de apenas 12 años, yacía en un lecho de muerte, y cada latido de su pequeño corazón resonaba como un eco del sufrimiento. En medio de su angustia, Jairo recordó las enseñanzas de la Torá, donde el clamor del justo siempre llega a los oídos de Yahvé, y su corazón latía con esperanza. Mientras el sol ardía en lo alto, Jairo se abrió paso entre la multitud que rodeaba a Jesús, un rabí cuyas obras eran un reflejo del poder divino. «No desampares a mi hijo», gritó, su voz atravesando el bullicio. En su súplica se escuchaba el eco de la dependencia de Israel en su Dios, un llamado desesperado que llevaba consigo la fe de generaciones. Su angustia servía de tiempo y espacio donde la conexión con lo divino era palpable, la esperanza vibrante en medio de la tormenta. Al seguir a Jesús hacia su hogar, la desesperación lo consumía. Un suceso inesperado detuvo su camino. Una mujer en la multitud, enferma de flujo de sangre durante 12 años, se atrevió a tocar el manto del Maestro. Jairo sintió que el tiempo se detenía. Su corazón palpitaba de miedo y ansiedad a medida que el mensaje desgarrador le llegó. «Tu hija ha muerto». Pero en la mirada de Jesús encontró una luz en medio de la oscuridad, quien le dijo con voz firme: «No temas, cree solamente». Esa declaración fue un bálsamo para su alma herida, una invitación a dejar de lado la desesperanza. Jairo se encontró en la encrucijada entre la fe y la desesperación, con la convicción floreciendo en su corazón, incluso cuando la atmósfera se tornaba pesada con el lamento de su pérdida. Al llegar a su hogar, el llanto y el lamento abrumaron sus sentidos. La escena estaba llena de dolor, lamentos desgarradores que llenaban la sala. Sin embargo, cuando Jesús entró, la atmósfera cambió. Con autoridad divina, tomó a la niña de la mano y con una voz que trascendía la muerte, pronunció: «Talita Cumi», despertando así a la niña de su letargo. La sala, antes ahogada en lamentos, se llenó de asombro y regocijo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La historia de Jairo y su hija se convertiría en un testimonio resplandeciente de la fidelidad de Dios. La fe que una vez tuvo, ahora se manifiesta ante la multitud asombrada. Este milagro no solo devolvió a su hija, sino que plantó profundas semillas de esperanza en los corazones de aquellos que buscaban lo divino. La pregunta permanecía: ¿cómo afectaría este milagro la vida de Jairo y de todos los que estaban cerca? Mientras el asombro llenaba el ambiente, una nueva fase en su vida comenzaba, una etapa de transformación y renovación prometida por el Creador. Mientras la multitud se dispersaba, aún abrumada por el prodigio, la casa de Jairo vibraba con la alegría del milagro. Sin embargo,
entre el regocijo, un susurro de inquietud se hacía eco en su corazón. La sanación de su hija era, sin duda, una expresión visible del poder de Dios, pero también era un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la constante lucha entre la fe y la duda. Jairo, colmado de gratitud, abrazaba a su hija, aún sintiendo el peso del temor que la muerte había representado. Afuera, la gente aún murmuraba sobre lo acontecido. Muchos se preguntaban si aquel rabí, que había desafiado la muerte misma, sería el esperado Mesías, el libertador que había prometido venir a Israel. Los corazones que habían sido tocados comenzaban a latir con una nueva esperanza. Aquella misma tarde, Jesús se retiró a un lugar solitario con sus discípulos. La atmósfera en la casa de Jairo era agridulce, reflejando el miedo cernido sobre los corazones de aquel pueblo. No obstante, en ese momento, Jairo recordó las palabras del profeta Isaías. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. En medio de su alivio y alegría, decidió que debía volver su atención hacia la fe y alejar los ecos de la muerte. Impulsado por un fervor renovado, Jairo se convirtió en un ferviente testigo de la obra de Jesús. A medida que pasaban los días, amplió su búsqueda de conocimiento sobre la palabra de Dios, soñando con un futuro donde la fe en el Mesías pudiera fundar una nueva época de libertad y restauración en Israel. Su historia se entrelazó con la de otros que habían visto el poder de Jesús, cada uno llevando consigo un relato que resonaba con un eco de esperanza. Más aún, Jairo no solo compartía el milagro de la vida de su hija, sino también cómo su encuentro con Jesús le había transformado a él mismo en un nuevo hombre. Él se convertía en un faro de esperanza, un líder que instaba a otros a creer, a no desmayar en el camino. Pero mientras alentaba a otros a abrazar la fe, la duda sutil se colaba en su mente. ¿Y si esto era solo el inicio de pruebas más grandes? Una noche, mientras meditaba en la Torá, sintió una presencia en su entorno. Era como si las palabras de los profetas resonaran con voz clara. He aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Isaías 43:19. Esa revelación lo llevó a darse cuenta de que el milagro de su hija era solo una parte de un plan mayor, uno que abarcaba no solo su familia, sino a toda la nación de Israel. Así, no solo Jairo, sino muchos otros comenzaron a recordar las profecías que hablaban de un Mesías sufriente que vendría a salvar a su pueblo. La conexión entre el milagro y la misión de Jesús se volvía cada vez más clara. La vida de Jairo fue transformada, no solo en su hogar, sino en el corazón de todo un pueblo que anhelaba la salvación. Pero un nuevo desafío acechaba. Al día siguiente, mensajeros de la sinagoga llegaron con un mensaje que heló la sangre de Jairo. Los fariseos se han reunido para discutir sobre este Jesús y han decidido que su enseñanza debe ser detenida. Jairo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies y una pregunta profunda emergió en su corazón. ¿Podría la fe avanzar ante la inminente amenaza de quienes buscaban sofocar a Cristo? Lo que parecía ser solamente una historia de milagro y sanidad estaba a punto de convertirse en una travesía de fe radical, y el corazón de Jairo latía cada vez más rápido, anticipando el desenlace del plan soberano de Dios, porque en el silencio de la noche, una voz murmuró al fondo de su alma: había llegado el momento de mostrar tu fe, porque lo que viene es mayor de lo que alguna vez imaginaste. Jairo se despertó esa mañana con el peso del amanecer aplastando su corazón. La misma luz que había traído la sanación a su hogar
también iluminaba la sombra que se cernía sobre la comunidad. Los murmullos de los fariseos aún resonaban en sus oídos, como ecos de un frío aviso. Sin embargo, en su interior, la llama de la fe comenzaba a arder con mayor intensidad, alimentada por la certeza de que el Dios que había devuelto la vida a su hija tenía un propósito más grande. Mientras se preparaba para salir hacia la sinagoga, Jairo recordó las palabras de Moisés: «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios». Isaías 41:10. Con cada paso que daba, su determinación crecía. No podía dejar que el miedo y la duda menguaran la fe que había despertado en él. A medida que se acercaba al lugar de encuentro, se encontró rodeado de otros líderes de la comunidad, quienes compartían su incertidumbre. Al entrar en la sinagoga, el murmullo se apagó abruptamente. Las miradas se centraron en él, el hombre cuyo milagro había inspirado tantos corazones. A lo lejos, en el podio, los fariseos discutían acaloradamente, con rostros descompuestos por la inquietud de lo desconocido. Jairo sintió que la voz del Espíritu Santo lo impulsaba a hablar. Con voz firme, levantó la mirada y clamó: «Hermanos, hemos visto el poder de Dios en nuestros días. Jesús de Nazaret ha traído curación y esperanza. No podemos cerrar nuestros corazones ante el milagro de su presencia». Los fariseos se volvieron hacia él, una mirada de desprecio cruzando sus rostros. «¿Qué es esto que dices, Jairo? ¿Podemos confiar en un rabí que desafía nuestras enseñanzas?», preguntó uno de ellos, lleno de ira. En su interior, Jairo sintió la lucha entre el temor y la fe. Sin embargo, recordó el dulce rostro de su hija y el toque sanador de Jesús. Con determinación, respondió: «No se trata de un desafío, hermanos, sino de una revelación. Este hombre ha cumplido las Escrituras, como se profetizaba de un siervo sufriente. ¿Acaso no dice Isaías que, por sus llagas fuimos nosotros curados?». Esta no es solo la historia de un milagro, es el cumplimiento de la promesa de salvación. Las murmuraciones comenzaron a crecer. Algunos en la multitud parecían conmovidos, mientras otros, endurecidos y escépticos, discutían sobre la necesidad de silenciar la voz de aquel rabí que amenazaba su autoridad. Jairo entendió que el momento era crucial. Había una división creciente. El poder de las palabras de Jesús comenzaba a tocar los corazones. Mientras la tensión aumentaba, repentinamente, un hombre del fondo de la sinagoga exclamó: «¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡No desampares a mi hijo!». Al voltear, Jairo vio a un padre desesperado que se acercaba, casi a rastras, suplicando por la intervención de Jesús. El llamado de aquel hombre resonó en su propio ser. «¡Deja que venga!», gritó Jairo, el corazón saltando por la intercesión de quienes buscaban la salvación. «Si creemos, podremos ver el poder de Dios en acción nuevamente». El padre, con lágrimas brotando de sus ojos, clamó por ayuda. «Toma a mi hijo bajo tu protección, lest sea arrastrado por el desespero». Jairo se dio cuenta de que su testimonio era solo un paso, pero cada vida tocada podía ser parte del gran plan divino en acción. Movido por el fervor del momento, Jairo sintió una fuerte certeza en su corazón. El trayecto de su vida estaba entrelazado con otros, con una misión que trascendía el tiempo. Jesús, su nombre, resonaba con nueva vida y esperanza, porque, al final, los que enfrentaban sus propios temores y buscaban la luz de la salvación harían eco del mensaje eterno: «En mi debilidad, Él se hará fuerte». Mientras el padre lloraba y la multitud se congregaba, un nuevo murmullo comenzó a formarse. La voz divina resonaba en el alma de Jairo:
porque a través de tu fe se desatará un milagro mayor del que pueda imaginar. El plan soberano de Dios se estaba revelando en aquel momento, preparándolo para lo que estaba por venir, porque no solo se trataba de salvar a un niño, era la salvación misma que desbordaría sobre toda la nación. Jairo observó cómo aquel padre, en un clamor de angustia, se acercaba al centro de la sinagoga, sus ojos llenos de desesperación y la esperanza desvaneciéndose. La multitud, una masa de corazones divididos, miraba con expectación. Jairo, lleno de compasión, sintió que los latidos de su propio corazón resonaban al unísono con los de aquel hombre. Era como si el cielo mismo se abriera para revelar un camino a través de las nubes de incertidumbre. ¿Quién es este Jesús?, murmuró Jairo en su interior, sintiendo el peso de la responsabilidad de ser un testigo fiel del poder divino. ¿Podría la fe de un padre y la suya conducir a un milagro en aquel instante sagrado? Sin embargo, los fariseos no se quedarían callados. Con desdén, uno de ellos se hizo escuchar, con una voz firme y fría que buscaba enfriar los corazones encendidos de la multitud. Este rabí solamente confunde a las masas. ¿Acaso no está escrito que solo el Altísimo tiene poder para sanar? El padre, sin ser desanimado, desnudó su alma ante los presentes. Mi hijo está a punto de morir. No hay nada que no haría por tenerlo de vuelta a mi lado. Si hay algo, cualquier cosa que este Jesús pueda hacer, que venga y lo haga, porque en él coloco toda mi confianza. Las palabras del hombre, como flechas de sinceridad, atravesaron el murmullo de la multitud, haciendo eco en el corazón de Jairo. Él recordó cómo Jesús había sanado a su hija, ahora llena de vida, y no podía permitir que el miedo lo avasallara, ni que la incredulidad de los demás lo detuviera. ¡Aquí estoy!, Jairo exclamó, extendiendo su mano hacia el Padre. Si queremos que nuestros corazones vean la luz, debemos acercarnos a Él con fe. Jesús no es solo un maestro. Él es el Mesías prometido. Y Él puede cumplir las Escrituras. Un silencio pesado envolvió la sinagoga, mientras una sombra de duda oscurecía la mente de algunos. Pero Jairo podía sentir la acción del Espíritu Santo en la atmósfera, como un suave murmullo que envolvía a los díscolos y atraía a los sedientos. De pronto, en ese instante, Jesús apareció en la entrada, su presencia iluminando la penumbra de la habitación. Los murmullos cesaron, y los corazones latían con una mezcla de temor y esperanza. Jairo sintió que el momento se tornaba trascendental, pues la esencia divina misma había cruzado el umbral en busca de aquellos que claman. ¿Quién es el que me llama?, preguntó Jesús, mientras su mirada se posaba en Jairo y el padre con su hijo a medio camino. Jairo sintió la profundidad de esa pregunta resonar en su interior, recordando que cada llamado es una invitación a la transformación. «¡Mira a este padre!», Jairo respondió, su voz quebrantada por la emoción. «Su hijo está en peligro y su clamor por ayuda es desesperanzado». «Vayamos», dijo Jesús, invocando una promesa de salvación mientras se acercaba al hombre. Pero en ese instante, una mujer entre la multitud, que había padecido durante años de un flujo de sangre, se acercó con timidez y fe. «Si tan solo logro tocar su manto, seré sanada», murmuró, nariz temblante y corazón palpitante. Las palabras de fe de aquella mujer resonaron en el entorno. Jesús, sintiendo la poderosa fe que salía de ella, se detuvo. «¿Quién me ha tocado?», preguntó, llevando a la multitud a mirar a su alrededor. Jairo, sintiendo que el tiempo se estiraba infinitamente, sabía que el poder de Dios estaba a punto de ser revelado de formas que nunca había imaginado. Así, dentro de la sinagoga,
Las vidas se entrelazaban en un solo hilo de fe, expectativa y promesa, como una danza divina en la que cada paso marcaba la revelación del plan soberano de Dios. En medio de aquel momento, Jairo recordó las palabras del profeta. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se destaparán. Isaías 35:5. La tierra misma parecía temblar ante el próximo movimiento del Todopoderoso. Estaba claro que el final de la historia apenas comenzaba a trazarse. El eco de la redención resonaba en cada rincón, cada clamor, un paso más hacia el cumplimiento del plan de salvación que alcanzaría a toda la humanidad. Más estaba por venir, y con ello, un milagro más grande que cualquiera que se pudiera imaginar estaba a punto de desarrollarse. Mientras la multitud contenía el aliento ante el llamamiento de Jesús, el murmullo crecía y la atmósfera se llenaba de una tensión palpable. Jairo, sintiendo que el tiempo se desvanecía, miraba a la mujer con el flujo de sangre. Su fe, tan intensa, había captado la atención del maestro, y él comprendió que no solo su propia súplica estaba en juego, sino también el clamor de este otro corazón afligido. ¡Señor!, exclamó el padre angustiado. «Mi hijo está en la muerte, pero he visto lo que puedes hacer». La multitud murmuraba otros comentarios, pero el poder de la necesidad cruzaba por encima de todo. Jesús, viendo la determinación en los ojos de ambos, caminó hacia el hombre que aún mantenía la fe a pesar de su dolor. «Tu fe te ha salvado», dijo Jesús a la mujer tocada, mientras su sanidad fluía como una cascada de verdad. Ella, ahora libre, sonrió entre lágrimas, entendiendo que su sufrimiento había sido parte de un plan mayor. Este momento de sanidad atraía más que espectadores. Las esperanzas se entrelazaban y los corazones se proyectaban hacia la luz. Sin embargo, la interrupción había traído consigo un precio. Desde la multitud, unos mensajeros se acercaron al padre, sus rostros opacos por el luto. «No molestes más al maestro», informaron con voz sombría. «Tu hija ha muerto». La noticia fue como un golpe del que nadie esperaba recuperarse. El corazón del hombre se estremeció y su rostro se descompuso en un tumulto de desesperación. Jairo sintió que su alma se encogía en un profundo abismo de tristeza. Pero he aquí, Jesús se volvió hacia él y le susurró con una voz serena, como el susurro de un viento que trae calma. «No temas, cree solamente». Estas palabras fueron como un bálsamo que empezó a sanar la herida más profunda del padre. Jairo se aferró a esta promesa como un ancla en medio de la tempestad. ¿Cómo podría haber fe en una situación tan oscura? Pero la mirada de Jesús contenía una confianza que desbordaba. Con su corazón regocijado por la valentía de su fe, Jairo siguió a Jesús, quien ahora avanzaba hacia el hogar del Padre, su paso decidido y firme. A medida que se acercaban a la casa, un lamento ensordecedor captó su atención. Gente gemía, lamentándose por la pérdida del joven. «¿Por qué alborotáis y lloráis?», preguntó Jesús, y su voz resonó como un eco de autoridad divina. «La niña no ha muerto, sino que duerme». Las risas burlonas de los presentes contrastaron con la solemnidad del ambiente. Incredulidad cayó como un denso velo. Pero Jesús, al entrar en la casa, apenas permitió que algunos discípulos le siguieran. Jairo sintió que el aire se cargaba de signos de lo sobrenatural y una mezcla de fe y duda empezaba a repicar en su pecho. En la habitación donde la niña yacía, Jesús tomó la mano del pequeño cuerpo inerte y con suavidad pronunció: «Talita cumi», que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». La voz del Salvador atravesó el umbral de la muerte
y la vida resonó definitivamente donde antes solo había silencio. En ese momento, la niña abrió sus ojos y la sala se llenó de asombro y gozo. Jairo no sabía si llorar o reír. Con lágrimas corriendo por su rostro, entendió que el poder de Dios había transformado la desesperación en alabanza. La historia de sus vidas iba más allá de la sanidad. Era una revelación profunda del plan soberano de Dios, quien tenía en su corazón el deseo de restaurar y dar vida. Sin embargo, entre el asombro por el milagro, un nuevo murmullo se esparció, una pregunta que resonaba en los corazones. ¿Qué otro gran bien estaba por desatarse en medio de la fe de aquellos que creen? La obra de Jesús apenas comenzaba, y así, a través del asombro y el milagro, un eco celestial retumbaba en el aire. El tiempo de la salvación inminente se acerca. La gloria de Dios se manifestará como nunca antes. El camino de la luz se desplegaba, revelando misterios en el segundo, entrelazando historias de muerte y vida, de pérdida y esperanza, de un plan que cambiaba todo por completo. Cuando la niña despertó, la asombrosa transformación generó un murmullo de asombro entre los presentes. Su mirada se posó en el rostro de su padre, quien, abrazado por la maravilla, corría hacia ella como si su corazón latiera en un compás renovado. Los ecos de su risa traspasaron el llanto que había invadido la casa, iluminando cada rincón con la luz de la victoria. Pero dentro del alma de Jairo, la emoción radiaba de un entendimiento más profundo. Jesús no solo había declarado la vida, había desafiado la muerte misma. El poder del reino de Dios estaba en la obra frente a ellos, y el hombre no pudo evitar recordar las palabras de los profetas que habían hablado de la restauración en los días venideros. Ezequiel 37:14. Este es solo el comienzo, pensó, mientras los discípulos intercambiaban miradas de incredulidad, admiración y fe renovada. En ese instante, el aire estaba impregnado de un misterio que apenas comenzaba a revelarse, como si un velo se levantara para dejar entrever lo que aún estaba por manifestarse. Afuera, la multitud continuaba afuera, sus risas y asombros aún resonando. Sin embargo, Jesús les pidió que no dijeran nada sobre lo ocurrido. «Da de comer a la niña», ordenó, y Jairo sintió que el calor de su amor se expandía aún más. No solo había sanación, sino también el deseo de restaurar la vida en su totalidad, en cada aspecto. Mientras el fragante aroma del pan recién horneado comenzaba a llenar la casa, la multitud inquieta en la puerta murmuraba aún. Algunos se preguntaban cómo era posible que la niña, considerada muerta, estuviera ahí, viva y enérgica. La incredulidad se entremezclaba con la esperanza. La acción divina no pasaba desapercibida. Cuando la familia se reunió alrededor de la niña, el rostro de Jairo brillaba con claridad. «Si solo creen», recordó que había dicho Jesús al ver la angustia en su corazón. Esa fe vivificadora convocaba un nuevo entendimiento, no solo sobre la muerte y la vida, sino sobre el propósito eterno de Dios en sus vidas. A medida que la mesa se llenaba con el sustento, la conversación se desvió naturalmente hacia el asombro que lo había precedido. «¿Quién es este hombre?», murmullaban algunos, y otros respondían con historias de su poder en los valles y montañas. Mientras tanto, Jesús, observando a la familia reunida, les habló suavemente. «No temáis, pues nadie que venga a mí será rechazado. El tiempo de la restauración está en marcha». Mateo 11:28. Estas palabras caían sobre ellos como agua fresca. Jairo se dio cuenta de que su fe no solo había salvado a su hija, sino que también estaba marcando el camino a otros. Las sombras de la noche comenzaron a caer mientras las luces de la vida danzaban en la casa. Sin embargo, la atmósfera se cargaba de más que alivio.
Había una anticipación, como si las puertas del cielo se estuvieran abriendo para despejar el camino hacia un propósito aún más grande. Pero en medio de la alegría, un viento sombrío soplaba desde la distancia. Las fuerzas del mal no estaban contentas con el milagro. Murmullos de la inminente adversidad comenzaron a surgir. Jesús miró hacia el horizonte oscuro y su frente se frunció, como si ya vislumbrara el sacrificio que vendría a través de su misión divina. Al escuchar el emblema de este nuevo desafío que se aproximaba, un temblor de emoción recorrió a Jairo. ¿Qué otro bien podría surgir de este giro del destino? Se preguntó en su corazón, mientras sus ojos reflejaban una luz de esperanza y desafío. Con una fe renovada, la voz del Espíritu resonó en su interior, anticipando un encuentro más profundo con la voluntad soberana de Dios. La obra de salvación se estaba acercando a su fin, pero la historia de Jairo y su familia apenas comenzaba a entrelazarse en el inmenso mosaico del amor divino, contrastando la luz que acababa de tocar sus vidas con la sombra que amenazaba los corazones en la multitud. Una pregunta divina surgía en el silencio. ¿Quién se atreverá a seguir y creer en el camino de la redención que se revela incluso en medio de las sombras? Mientras la noche caía sobre la casa de Jairo, un resplandor suave y dorado llenaba el ambiente. La niña, ahora llena de energía, reía alegremente mientras su madre la abrazaba, agradecida y desbordante de gozo. Sin embargo, Jairo, aunque tocado por la alegría familiar, sentía un peso en su corazón. Fuera del hogar, la multitud seguía murmullando, resonando con preguntas y especulaciones. ¿Quién es este que aún los muertos puede levantar? Se preguntaban, con temor y admiración entrelazados. Jairo se volvió hacia Jesús, que se mantenía cerca, con una calma que desafiaba la conmoción a su alrededor. El amor y la autoridad que emanaban del Maestro lo llenaron de un anhelo profundo de entender más sobre la naturaleza de este milagro. ¡Maestro!, lo llamó Jairo, y su voz reflejaba una mezcla de respeto y necesidad. Tú has traído vida donde había muerte, pero ¿qué más hay preparado para nosotros en este camino que pareces mostrar? Jesús, mirándolo con compasión, respondió: Aún vendrán pruebas, Jairo, pero la fe es el ancla en momentos de tempestad. No temas por lo que has visto. Está en mi poder llevar la luz a aquellos que creen. Hebreos 6:19. Las palabras de Jesús resonaron dentro de su ser, encendiendo una chispa de entendimiento en medio de la inquietud. De repente, un grito desgarrador cortó la noche. Un clamor de dolor que llenó el aire de una tristeza palpable. Instintivamente, Jairo se volvió hacia la fuente del grito, solo para ver a un hombre acercarse, la cara pálida y angustiada, sus ojos brillando de desesperación. ¡Jairo!, exclamó el hombre. ¡Tu hijo! ¡Él está en peligro! ¡No hay tiempo que perder! Las palabras atravesaron el corazón de Jairo como una espada, rompiendo la dicha que había disfrutado momentos antes. El dolor, el miedo y la desesperación amenazaban con consumirlo. ¿Qué es lo que ha sucedido, amigo mío?, preguntó Jairo, su voz temblando. El hombre, con lágrimas en los ojos, explicó a toda prisa que su hijo, al borde de la muerte, había sido dejado sin cuidados en la casa debido a los problemas de salud que lo habían afligido. Solamente un milagro puede salvarlo ahora, dijo, y esos últimos palabras resonaron como un eco distante. Jairo sintió que el aire se volvía espeso y pesado. Resollando por la angustia, volviéndose de nuevo a Jesús, vio en sus ojos una profunda serenidad. «Ven», dijo el maestro, «tu fe salvará a tu hijo». Sin cuestionar, Jairo tomó la decisión de seguirlo, su corazón repleto de una mezcla de angustia y fe.
A medida que se dirigían hacia la casa del joven, la multitud que aún rodeaba la casa de Jairo comenzó a disolverse, dejando espacio a la preocupación que crecía en su pecho. Entre la penumbra de las calles y el murmuro de voces, Jairo sentía la presión del miedo apretando su corazón. Cada paso parecía un eco de su desesperación. «Maestro, ¿por qué tardamos?», preguntó Jairo, la ansiedad envolviendo sus palabras. Jesús lo miró con compasión, y al llegar a la puerta de la casa, Jairo pudo sentir la intensa atmósfera de lo que estaba en juego. La vida no solo se presenta en el momento de la sanación, susurró Jesús. A veces, la fe requiere una entrega mucho más profunda, un sacrificio que va más allá de los muros visibles. Todo estaba listo para el próximo milagro, y mientras la densa noche se cernía sobre ellos, una pregunta se agitaba en su corazón. ¿Quién será el próximo destinatario de esta gracia que no conoce fronteras? Jairo, al borde entre el miedo y la fe, se dio cuenta de que su desafío no solo era por su hijo, sino también una oportunidad para ver el designio soberano de Dios revelarse. Sin embargo, el camino estaba lejos de estar despejado. Las sombras de la noche guardaban secretos, y el eco de una fuerza oscura se sentía más cercano que nunca. ¿Acaso lo que se revelaría en los próximos momentos alteraría el curso no solo de su vida, sino del propósito divino que se estaba desenrollando ante sus ojos? El poder del reino y la lucha espiritual entre la vida y la muerte apenas comenzaban a entrelazarse en un tapiz que Jairo estaba llamado a descubrir. Y así, Jairo y Jesús se encontraron ante la puerta de su hogar, donde la penumbra se alzaba densa, como si el propio aire temiera lo que estaba por ocurrir. El lamento de su hijo resonaba en su mente, un eco que hacía retumbar su corazón. Con cada latido, la certeza de su desesperación lo empujaba a clamar a Dios, buscando respuestas en medio de la creciente ansiedad. «Maestro», imploró Jairo, «si tú estás aquí, ¿por qué aún no sanas a mi hijo? Tu poder ha sanado a tantos, mis manos están vacías, pero en tu presencia solo existe esperanza». Jesús lo miró con una mirada profunda, llena de comprensión y amor. «El tiempo del milagro no es solo un instante, Jairo. La sanación que buscas también lleva consigo el aprendizaje del alma. La fe no se mide por lo que se ve, sino por lo que se cree en la oscuridad», explicó el Salvador. «La muerte no tiene la última palabra, porque el poder que te rodea es eterno». Al cruzar el umbral, un silencio sepulcral llenó el hogar. Los familiares y los amigos, con rostros angustiados, aguardaban noticias. La atmósfera estaba cargada de miedo y sometimiento, y la madre del niño, paralizada entre la espera y el temor, alzó su mirada al oír entrar a Jesús. «¿Por qué este alboroto? ¿Por qué lloran?», preguntó Jesús, su voz resonando con autoridad en la habitación. «El niño no está muerto, duerme». Los murmullos se intensificaron de inmediato. Una mezcla de incredulidad y risa nerviosa llenó el espacio. «¿Qué sabe este hombre de nuestra desesperación?», pensaban algunos, mientras otros se aferraban a la tristeza, incapaces de concebir que la muerte podría ceder ante la vida. Entonces Jesús se giró y, llamando a Jairo, le dijo: «No temas, cree solamente». En esos breves momentos, Jairo sintió el peso de la fe que se requería. Jesús tomó la mano del niño y al acercarse, las sombras de la muerte parecieron retroceder. «Niña, a ti te digo, levántate», ordenó el maestro con un tono lleno de vida y autoridad. En ese preciso instante, todo cambió. La respiración del pequeño comenzó a fluir suavemente, como un susurro de vida que rozaba el aire. Los ojos que habían estado cerrados por el sueño de la muerte se abrieron lentamente,
revelando un brillo de asombro y vitalidad. Los corazones que antes latían con miedo comenzaron a vibrar de nuevo con gozo, mientras los murmullos se transformaron en alabanzas. Jairo, sobrecogido, no podía dar crédito a lo que veía. Su hijo, sano y lleno de vida, sonreía, tan radiante como un amanecer. Este es solo el inicio, pensó Jesús, vislumbrando el impacto del milagro tanto en el niño como en los presentes. Como un símbolo del reino venidero, aquella resurrección no solo habló de la vida física, sino de la restauración del alma y del propósito divino. Recuérdenme, no está en el poder humano, sino en la soberanía de Dios que las cosas se transforman. Cada milagro revela algo más profundo, una invitación a creer que la vida abunda en mí, y aún los más perdidos pueden hallar redención. Les enseñaba el maestro mientras el yugo del miedo se desvanecía. Mientras la reunión resonaba con alabanzas, Jairo empezó a entender que el propósito de Dios se extendía más allá de la curación de su hijo. Había una unción de vida que fluía entre ellos, una verdad que llegaba a aquellos que miraban con alabanzas y fe. En ese marco, algo mayor se desplegaba, una conexión que resonaría a lo largo de generaciones. Y en el eco de la gloria, la promesa se hizo más clara. Pronto habrá más revelaciones, Jairo. Ven, porque el tiempo de la transformación viene y el reino de Dios se desatará en poder. Mientras se llenaba de asombro, un nuevo misterio se hacía presente en su corazón, como una antorcha encendida que lo guiaba hacia un futuro que aún no podía ver. ¿Acaso había más alianzas entre el cielo y la tierra en el plan soberano de Dios? La respuesta quedaba como un susurro en el aire, aguardando ser descubierta en los caminos de la fe. Mientras el asombro y la alabanza llenaban la sala, la madre del niño, abrazando a su hijo resucitado, se sumía en la fragilidad de la recién descubierta esperanza. Sus lágrimas, antes de dolor, eran ahora de inmensa gratitud, fluyendo sin cesar. Los murmullos de la multitud se hacían eco de su alabanza. ¡El niño vive! ¡El niño vive! Resonaban sus voces, una sinfonía de jubilación que desafiaba las sombras de la muerte. Jesús, observando a la multitud con una expresión que mezclaba alegría y compasión, entendía que aquel milagro era solo un acto dentro de un plan divino mucho mayor. La verdadera resurrección comienza no solo en el cuerpo, sino en el corazón, murmuró para sí mismo, sintiendo la carga del propósito que llevaba. Entonces, turnándose hacia Jairo, quien aún parecía en estado de shock, Jesús le dijo: «La sanación de tu hijo es un signo, Jairo, un recordatorio de que el reino de Dios ya está aquí. Debes ir y proclamarlo, pues tu fe ha sostenido esta victoria. No solo se ha sanado a tu hijo, se ha liberado una verdad, y muchos verán a Dios a través de esto». Este mensaje llegó a los oídos de quienes escuchaban, como una brisa suave que trae consigo el olor de la tierra húmeda después de la lluvia. La gente, que hasta hace poco había estado llena de tristeza y desesperanza, ahora se encontraba al borde de la incredulidad. «¿Qué significa esto?», se murmuraban unos a otros, la curiosidad entremezclada con asombro y fe renovada. Sin embargo, mientras la alegría reinaba en el hogar, un aire distinto se acercó de manera silenciosa. Fuera de la casa, un grupo de fariseos y escribas observaba desde las sombras, sus corazones endurecidos por la tradición y el escepticismo. ¿Acaso no es este el hombre que se atreve a borrar las fronteras de nuestras leyes? Su poder puede ser encantador, pero la palabra nunca debe sentirse amenazada, comentaron con desdén, mientras sus rostros se torcían con el rencor encubierto del miedo. Al ver su resistencia, Jesús, en su sabiduría,
supo que no podía dejar que esas semillas de duda crecieran en medio del nuevo fe que se brotaba. Ustedes buscan señales, dijo en voz alta, asegurándose de que todos pudieran escuchar. Pero la señal que les doy es la de la fe. Estén atentos, porque del corazón abundará la verdad, y aquellos que cierran su mirada quedarán ciegos a la luz que se avecina. La fe es la que transforma, no el asombro momentáneo. El murmullo ante sus palabras era aún más intenso. Incluso algunos de los que habían dudado empezaban a cuestionar su perspectiva. Jairo, viendo el efecto de la palabra de Jesús, sintió la brasa encendida de su propio espíritu. Todo mi ser desea seguirlo, si en ello se encuentra mi salvación y la salvación de otros. Este milagro no se detiene aquí, pensó con fervor. Mientras el día se desvanecía, una nueva intención se cultivaba en los corazones de aquellos reunidos. Jesús, al notar la necesidad de seguir sembrando fe, miró a Jairo una vez más y le dijo: «Tu familia ha sido elegida para un testimonio. No temas en compartir lo que has visto. El acontecimiento de hoy llevará a otros a la luz. Más aún, la grandeza de lo que se avecina es mayor de lo que puedas imaginar». Jairo, sintiendo el peso del llamado, se preguntó qué pasaría después. ¿Quién es este que da vida y ordena la muerte?, reflexionó, sintiendo la urgencia latir en su pecho. Un nuevo misterio se instigaba en el aire, uno que lo apartaba de la incertidumbre y lo llevaba a una maravilla. ¿Qué vendrá de este encuentro, no solo para mí, sino para nuestra nación?, pensó, mientras las sombras de un futuro aún por revelarse comenzaban a moverse detrás de las promesas de Dios. La fe que había sido sembrada aquel día prometía florecer con poder, pero el tiempo, siempre bajo la soberanía divina, dejaría ver el propósito que se desataba, y así, la pregunta suspendida en el aire continuaba resonando. ¿Acaso este es el inicio de un despertar que cambiará las vidas de muchos? El tiempo avanzaba, y la historia de Jairo se tornaba más compleja, mientras su corazón palpitaba lleno de fe y asombro. A los pocos días del milagro, la noticia de la resurrección de su hijo se había esparcido como el fuego entre la paja, despertando la curiosidad de multitudes en cada rincón de la ciudad. Muchos se reunían a la puerta de su casa, ansiosos por escuchar cada palabra de Jairo y su familia, mientras los murmullos sobre Jesús resonaban en el aire como susurros divinos que incitaban a la esperanza. ¿Quién es este hombre que desafía la muerte?, se preguntaban, entre ellos muchos que aún portaban pesadas cadenas de duda y escepticismo. Pero en el corazón de Jairo, la experiencia vivida había calado hondo. Jesús no era solo un rabí. Él era el Mesías prometido, el portador de la salvación. Con cada día que pasaba, la revelación de Dios se manifestaba más intensamente en su vida, llenando cada rincón de su ser con una claridad cada vez mayor. Una mañana, mientras examinaba su entorno, la mirada de Jairo se posó en el horizonte. Un grupo de hombres se acercaba, sus rostros serios, y entre ellos, Jairo reconoció a algunos fariseos. Su corazón se encogió. Temía que vinieran a cuestionar la autoridad de Jesús y a sembrar la discordia entre los que creían. Al llegar, los líderes religiosos miraron a Jairo con una mezcla de desprecio y curiosidad. ¿Acaso no temes, Jairo, por haber compartido ese relato de la resurrección?, le preguntó uno de ellos, burlándose. Las enseñanzas de Jesús desafían nuestras leyes. No podemos permitir que su influencia crezca. Jairo sintió que la indignación crecía en su interior, mientras recordaba el abrazo de su hija y la voz del Salvador que había traído vida donde no había nada más que sombras. «No se trata de un desafío», respondió con firmeza, su voz clara y sabia.
Este hombre ha cumplido las Escrituras, así como fue escrito, muertos serán resucitados, y los que están en tinieblas verán la luz. Isaías 26:19. Las palabras de Jairo calaron profundo, y los fariseos retrocedieron un paso. No se esperaban esa respuesta. La mayoría de las personas allí presentes comenzaron a murmurar entre sí. Los ecos de su fe resonaban, incluida la incredulidad de unos pocos que no comprendían la obra de Jesús. Pero en el fondo, Jairo sabía que algo importante estaba ocurriendo. Él se estaba convirtiendo en un testigo del poder transformador de Dios en la vida de su hijo y en su propia alma. Sin embargo, en medio de esta creciente fe, el silencio sagrado que envolvía a la casa fue interrumpido cuando un mensajero llegó corriendo, con el rostro pálido y el corazón pesado. «¡Jairo!», exclamó, «los romanos han tomado la ciudad y están buscando arrestar a aquellos que siguen a Jesús». Un profundo escalofrío recorrió el cuerpo de Jairo. La paz que había comenzado a florecer ahora enfrentaba la amenaza del temor. «Debemos advertir a Jesús», dijo Jairo, sintiéndose en la obligación de proteger el mensaje de amor y redención que tanto había cambiado su vida. Él no solo ha sanado mi hogar, sino que ha despertado a toda nuestra nación. No había tiempo que perder, y su fe debía actuar con valentía. Mientras comenzaba a movilizarse, Jesús apareció frente a él, irradiando un aura de calma y autoridad. «Jairo», le dijo, «no temas, el plan de Dios no puede ser detenido. Lo que está a punto de ocurrir es parte de la historia de redención que se está escribiendo en este momento». Las palabras de Jesús fueron como un bálsamo aplicado a su espíritu angustiado. «Lo sé, Señor, pero las sombras se ciernen sobre nosotros», respondió Jairo, sintiendo la presión del sufrimiento de muchos. «No quiero que tu mensaje sea sofocado». «Lo que está por venir traerá transformación, Jairo», precisó Jesús, sus ojos llenos de compasión. «La fe, incluso en medio del peligro, es lo que rasgará la oscuridad». Su declaración resonó con poder, llevando consigo la promesa de que incluso lo más oscuro no podría extinguir la luz. En ese momento, el viento sopló con fuerza, llevando consigo el eco de la inquietante realidad que se avecinaba: la persecución, el sacrificio y la cruz. Sin embargo, Jairo sintió que, aunque los días en que vivirían serían tumultuosos, el plan divino sería revelado en su totalidad. «Me aferro a tu promesa», declaró Jairo, decidido, aunque el pálpito de temor retumbaba en su pecho. Aquella tarde, Jairo se unió a otros seguidores de Jesús, quienes también compartían la carga de una misión que trascendía su propia vida. Todos estaban predispuestos a seguir a su maestro, cuyas enseñanzas estaban transformando el tejido mismo de sus sociedades, despertando una fe renovada que pronto cruzaría fronteras. La promesa de Jesús estaba clara. Un camino de salvación se abriría para muchos, incluso cuando las sombras se alzaban poderosamente en el horizonte. Mientras la multitud buscaba refugio y respuestas, Jairo se dio cuenta de que su historia era parte de un tapiz mayor, un hilo en el plano soberano de Dios que finalmente revelaría la redención de su pueblo. Una pregunta profundamente resonante emergió en jovencitos y ancianos por igual. ¿Qué otros planes del Señor se desatarían en los días por venir? Cada evento se unía para acercarlos a un futuro glorioso prometido por su Salvador, uno que los llevaría a enfrentar todo tipo de adversidad. Las puertas se cerraban, pero el corazón de Jairo se abría ante los misterios divinos que estaban comenzando a revelarse. La expectativa llenaba el aire, ya que él sabía que el plan soberano de Dios no se detendría allí. Las promesas de un nuevo comienzo, de restauración y salvación,
estaban a punto de manifestarse en formas que sobrepasarían cualquier expectativa humana. La historia de su visión, tan especialmente marcada por el milagro de su hija, podría resultar un poderoso testimonio en una encrucijada de fe entre la esperanza y la persecución, porque, con cada paso que daban, una nueva pregunta resplandecía en sus corazones. Estaban listos para seguir adelante hacia la verdad revelada que traería consigo la libertad del alma y la salvación de muchos.